Buenas tardes, ¿cómo están? Estoy muy contento, la verdad, de venir el día de hoy aquí con ustedes a tener esta charla que me gustaría que fuera bastante interactiva, que pudiéramos a lo largo de la exposición y de la plática que vamos a tener ir comentando. Me gustaría que fueran participando los que quieran participar. Entiendo que por ahí hay micrófonos para que la gente pueda... ¿No? ¿No hay micrófonos? O sea, no hay manera de que solo que me acercara yo. Ok, así lo podemos hacer. Ok, ¿me permiten el switch para cambiar la presentación? Me dijeron que me iban a prestar algo. ¿No hay? Ah, ok. Bueno. Ah, está muy bien. Sí, gracias. Perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta plática que espero sea interesante para todos y que al final nos deje algo para las labores que uno desempeña y lo que la mayoría de los que ustedes están aquí hacen en su trabajo, en los estudios, etcétera, que tenga que ver con la comunicación política, que tenga que ver con la estrategia electoral, que tenga que ver con persuasión del votante, etcétera, etcétera. Entonces, voy a iniciar con esta frase que me gusta mucho de Salvador Dalí, que al final vamos a preguntar a ver si es cierto o no es cierto, que esta frase tiene un poco que ver con los consultores políticos. Pero quisiera iniciar un poco con lo que fue la campaña electoral del pasado año en México. Hola, licenciada. Que fue en México para la presidencia de la República y que tiene unas particularidades que vamos a platicar a lo largo de esta charla que vamos a tener y que al final y a lo largo, como les digo, me gustaría que fueran los que quieran participar diciéndome, levantándome la mano para acercarme y que pudiéramos tener un diálogo. Entonces vamos a empezar con esto. Así cumplió sus compromisos Peña como gobernador. Compromiso número 67. Construcción de la vialidad Barranca del Negra en Huixquilucan. Estas son las imágenes reales del compromiso supuestamente cumplido. Compromiso número 57. Creación de un parque ecoturístico en la laguna de Zumpango. Estas son las imágenes reales del compromiso supuestamente cumplido. Peña es un mentiroso. No cumple. Estamos en el parque ecoturístico de la laguna de Zumpango. Esto nos lo hizo el gobernador Peña Nieto. Él lo prometió y lo cumplió. En Semana Santa nos llegaron más de unas 10,000 personas. Donde dicen que es el parque, eso es mentira. Este muelle ahí lo pusieron. Por eso nosotros le estamos demostrando que sí existe el parque. Las fotos que tomaron y que salen en la televisión, montaje que hicieron, pero sí existe. Aquí estamos sentados en él. Parque ecoturístico de la laguna de Zumpango. Compromiso cumplido. Tengo miedo porque ya nadie se cree mis encuestas. Tengo miedo porque el gabinete de López Obrador, si es un gabinetazo. Tengo miedo porque ya se despertaron. Tengo miedo porque ya no sabemos cómo provocarles miedo. Tengo miedo porque, evidentemente, como he señalado, tengo miedo. Yo ya no tengo miedo. No te dejes engañar. El cambio verdadero está en nuestras manos. Andrés Manuel, presidente. Vota PRD. Entiendo que vivimos momentos en los que se dicen muchas cosas. Así son las campañas políticas, pero lo importante es que no te dejes engañar. Por eso, para cada agresión que lancen nuestros adversarios, con datos a medias o manipulados, encontrarás información clara y transparente en nuestra página de internet. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Como vemos luego, la dinámica en las campañas, cuando hay una campaña muy competida, son así. Son adversas, hay ataques, hay guerra. Se dicen muchas cosas en las campañas políticas. Y creo que fundamentalmente en eso estriba el diseño estratégico de una campaña y hacia dónde debe uno de orientar los mensajes y cómo saber responder ante un ataque y cómo poder dejar claramente el mensaje que queremos comunicarle al electorado al que nos vamos a dirigir. Por eso quisiera hacer esta pregunta, a ver si alguien quiere darme su opinión al respecto.
de por qué ganó Peña Nieto. ¿Alguien que quiera? ¿Quieres comentar? Porque es bonito. ¿Alguien más? ¿No? ¿Pero por qué creen? ¿Alguien que quiera comentarme? Desde que fue gobernador creó una extraordinaria imagen y cumplió. ¿Cumplió? Sí, sí cumplió. Logró unificar el PRI. ¿Logró unificar el PRI? Sí, son diversas opiniones, pero todas son ciertas. La verdad es que yo digo que por guapo. Yo digo que por guapo, ¿le pasas? Bueno, ahí está Peña Nieto. ¿Le pasas? ¿Otra? Pero, ¿qué es ser guapo? Esa es la pregunta. Y esa es una incógnita que vamos a despejar el día de hoy. ¿Qué es ser guapo en este caso? Quizás ser atractivo, ser simpático, seductor, ser formal. No sé, pero espero que a lo largo de la charla que vamos a tener podamos al final contestar estas preguntas y esta pregunta fundamentalmente con toda claridad y precisión. El horror en las encuestas. Aquí empieza uno de los grandes temas en las más recientes elecciones que hubo en México ahora para la presidencia, pero que en los últimos años ha venido sucediendo con mayor frecuencia. Que las encuestas parece que se equivocan. Muchos encuestadores dicen que lo que pasa es que la gente esconde el voto, que no responden. Creo que lo que vamos a ver a continuación, y que yo le llamo no el error en las encuestas, sino el error porque muchos de los consultores políticos basamos, sí, ciertamente en los análisis de investigación de mercado, para poder ir definiendo cuáles son esos mensajes que queremos lanzar al electorado en función pues, de múltiples variables y de lo que el ciudadano o el elector necesita en ese momento, quisiera escuchar o quiere tener como mensaje fundamental de su candidato, ¿no? En México, esas son las encuestas, las encuestadoras que estuvieron haciendo levantamientos constantes. La de Milenio GIA quizás fue la más comentada porque esta casa encuestadora había hecho sus estadísticas en la elección pasada, del sexenio pasado, anterior, donde ganó Felipe Calderón, y había sido muy precisa. Prácticamente no tuvo casi margen de error. Y entonces, una compañía en México, que es un diario y un canal de televisión, lo contrató para que hicieran un tracking diario y un seguimiento de la campaña. Y ellos siempre marcaron una tendencia muy similar a esta, incluso la misma gente de este medio de comunicación comentaba que a lo largo de la elección no pasó nada. Y decían que lo que pasa es que la encuesta siempre marcó una tendencia muy clara de triunfo electoral para Peña Nieto muy amplia. Aquí vemos que la diferencia que marcan es de 18 puntos entre el primero y el segundo lugar. Y vamos a ver qué fue lo que pasó y por qué es que nosotros tenemos una precisión de qué es lo que sucedió en función de otro tipo de investigación que se está haciendo en México, que todavía no es tan conocida, no son encuestas publicadas, pero vamos a ver un poco cuál es ese camino que hay que seguir para poder tener quizás una visión y un panorama más claro de qué es lo que sucede a lo largo de una elección. Al inicio de la contienda electoral, estos eran los números que había según unas mediciones que hacemos que son propiedad de ByPower, que se llama un tracking de switchers. Y lo que veíamos es que Enrique Peña Nieto tenía un 18% de voto leal, este voto que es el que siempre dice que va a votar por él. Andrés Manuel tenía un 11% y Josefina tenía un 8%, y había un 62% que nos respondían en esta investigación que podían votar por uno u por otro, y que o veían a dos o veían a tres. Había quienes nos decían que les gustaban los tres candidatos y que aún no les habían dicho lo que ellos esperaban escuchar en sus propuestas. Hacia el final de la elección, estos fueron más o menos los números. Peña Nieto tuvo un 23% de votos leales, de votos duros, y
un 15% de este voto switcher, que al sumarse dan ese resultado que hubo en la elección de 38 puntos. Entonces nosotros lo que sostenemos es que normalmente lo que hacen las encuestadoras tradicionales es que miden la tendencia del voto y no miden tanto el comportamiento, y creemos que es más importante saber cuál es el comportamiento del votante a lo largo de la elección, porque conforme va avanzando la campaña político-electoral, los mensajes que van avanzando en la comunicación de campaña van afectando de alguna manera al electorado, y lo que queremos saber es no en ese momento obligar al electorado a decirnos cuál va a ser el voto que va a emitir el día de la elección, sino en ese momento qué es lo que piensan y cómo se va a ir modificando ese comportamiento del electorado a lo largo de la elección, para que al final los puntos que empezaron en un X porcentaje para un candidato puedan crecer y pueda entonces haber un margen mayor en el triunfo de esa elección. Por otro lado, decimos constantemente que el síntoma no es la enfermedad y que lo importante es el diagnóstico, porque muchas veces lo que vemos en las elecciones, hay de repente crisis, hay ataques, hay guerra, a veces parece que está un poco perdido el mensaje del candidato, no hay una definición clara o una polarización clara entre dos opciones electorales, y entonces aquí es donde entra y interviene el diagnóstico preciso de lo que está sucediendo, y que eso es lo que nos va a dar la herramienta para poder precisar el mensaje y poder convencer a más electores que voten por la opción que representamos. También decimos que la comunicación es al político como el rifle al soldado. La comunicación, a final de cuentas, sobre todo en una campaña electoral y de igual forma en un gobierno, pero en la campaña electoral la comunicación pues finalmente es lo que va a esparcir el mensaje de ese candidato. Que el candidato, por más eventos que haga y por más que salude a gente de mano, etcétera, no va a poder transmitir sus ideas o sus propuestas fundamentales o precisas de lo que va a ser su gobierno de llegar a ganar masivamente. Y no lo puede hacer más que a través de los medios de comunicación o a través de diferentes maneras de esparcir esos mensajes para que más gente conozca el mensaje y cautives a más gente alrededor a lo largo de la campaña. Finalmente, decimos que el único mercado electoral que hay real son los switchers. Y vamos a platicar a lo largo ahorita de la presentación quién es específicamente al que le llamamos switchers nosotros en México. Hay a quienes le llaman los indecisos, los indefinidos. Sin embargo, el switcher tiene una particularidad y una cuestión muy, muy peculiar, y que lo vamos a ir viendo y para que ustedes lo conozcan, y cómo debemos de hablarle a este personaje y por qué es tan importante en las elecciones. En México, cuando inició la campaña presidencial, 6 de cada 10 votantes eran switchers. 6 de cada 10 votantes no sabían por quién iban a votar y no estaba definida su tendencia ni su comportamiento, justo al inicio de la elección. Vamos a hablar ahora sobre esta fórmula. ¿Qué es lo que pasa con las encuestadoras y por qué se equivocan tanto en la actualidad? Porque cometen dos grandes errores. Miden más la tendencia electoral con base en opiniones y actitudes y catalogan a los switchers como indecisos. Pero el switcher no es indeciso. El switcher nunca es neutral. El switcher gravita entre dos o más opciones electorales. Y ahorita vamos a conocer un poco más de esto. Esta pregunta es la que en la actualidad se sigue haciendo a la hora de hacer una medición o hacer una encuesta. Si fueran hoy las elecciones, ¿por qué partido o candidato votarías? Y el error que tiene, que está incluido en el diseño de la pregunta, es precisamente que si yo, un elector que veo a dos candidatos y me preguntan ¿por quién vas a votar hoy? Pero yo veo a dos, no puedo contestar. Entonces hay un porcentaje que se va a los que no contestan, pero hay otro porcentaje que al sentirse en la obligación de contestar y de decir por quién van a votar, quizás son más jalados hacia la tendencia de quién es el que parece que va a ganar, que el que seguramente ellos van a ir a votar el día de la elección. Entonces, ¿cómo se debe de formular la pregunta? Les voy a platicar, aunque eso viene también un poco más adelante, pero voy a contestar a tu pregunta.
Nosotros lo que hacemos en esta metodología, que el experto es lógicamente mi socio, pero la conozco perfectamente y lo platico así. O sea, son una serie de preguntas, pero fundamentalmente una de ellas es, hoy no tienes un voto, sino tienes 10 votos. No vas a dar un voto para un candidato, sino vas a tener 10 votos para repartir. ¿Cómo los repartes? Y entonces la gente y el elector nos dice, en algunos casos, los 10 son para tal, los 10 son para Andrés Manuel, los 10 son para Peña, o los 10 son para Josefina. Eso nos decían, ese es el leal, ese es el que está seguro 100% que va a ir a votar por ti. Pero había 62% de esos electores que repartían esos 10 votos y nos decían, pues le doy 4 a Peña Nieto y le doy 3 a Josefina y le doy 3 a Andrés Manuel. O le doy 2 a Peña Nieto y 8 a Andrés Manuel, o viceversa. Es una combinación de números muy amplia. Pero eso lo que nos decía es que la gente estaba en ánimo de ver a 2 o más candidatos. Cuando repartían entre los 3, porque esas 3 opciones les gustaban, no son partidistas, normalmente este votante no es partidista, más se va por el candidato, por ciertas variables que vamos a ver también ahorita a continuación, pero hacia allá está orientada esta nueva pregunta. ¿Respondí? Veo que todo se maneja de una manera muy lineal, muy fría. ¿Y la pasión del elector dónde está? ¿Cómo miden ustedes el apasionamiento? Porque la política es pasión. Sí, la pasión se mide quizás no en una encuesta cuantitativa, también es un tema que vamos a tocar ahorita, pero por supuesto que el electorado muchas veces y cada vez más tiene ánimos de participar y ánimos de estar adentro de la contienda, ¿no? De enterarse, de informarse, de saber qué es lo que está pasando, qué es lo que ofrece un candidato, qué es lo que ofrece otro candidato, etcétera. Y quizás esa pasión a la que haces mención es un poco ese entusiasmo que se genera en la gente, ¿no? Y que tiene que ver, por supuesto, con la elección y con los candidatos. ¿Y quién es el que genera más pasión también, no? También lo vamos a ver ahorita más adelante. Sí. Sí. Perdón, lo que pasa es que estaba un poco complicado pasarme por ahí, pero muchas gracias por la pregunta. Sí, lo que nos pregunta básicamente es que qué pasa con esta medición y la precisión que hay en la pregunta, si estamos dando una variable que son de más opciones para repartir ese voto y no simplemente una. Más adelante vamos a ver unas gráficas que hablan precisamente de esa medición para que tú conozcas específicamente cómo se mide, cuál es el porcentaje de margen de error y cómo está llevada la muestra para que te convenzas de cómo funciona este sistema. Sí. A ver, mi pregunta es la siguiente. Con respecto a la pregunta esa de por quién votaría si las elecciones fueran hoy. Si se hace la pregunta esa sin opciones, el elector va a poder decir a quién votaría en su preferencia, opcional. Después, si dice no sé, es que se le puede dar alguna opción. Sí, es correcto. Exactamente. Como hemos visto y lo que mencionábamos desde hace un momento, en México las encuestas se han equivocado hasta por 20 puntos. Entonces, ya difícilmente esta metodología parece que no tiene ya tracción, parece que ya no es tan precisa. Lo que nosotros vemos es que hay un cambio generacional, hay un cambio incluso en la actitud y en la manera de ver las elecciones, hay un cambio del mismo electorado en función de la elección. Y creemos que por eso las metodologías tienen que evolucionar y tienen que cambiar en función de cómo la sociedad empieza a cambiar también, ¿no? Y que es un cambio constante.
lo que nosotros decimos es que se equivocan más por no tomar en cuenta el switcher, por no tomar en cuenta que vea dos o más opciones, que por otra cosa, y que eso es el meollo del asunto y el problema, particularmente hablando de estas encuestas. Los switchers en el mundo, vemos que en muchas partes del mundo hay este fenómeno de donde hay partidos muy pesados, como en España, por ejemplo, que hay dos polos muy potentes. De repente hay una eventualidad, como cuando iba a ser la sucesión de Aznar, y vienen los bombazos de Atocha, y entonces eso hace que el electorado, que parecía que iba a votar hacia un lado, de repente se inclina una parte de ese voto, porque no se fueron todos. Había un voto duro muy consolidado que tenían ellos, pero sí viró en un margen importante para darle el triunfo al partido contrario, y ganó Zapatero. Los switches en la mayoría de los casos son los que definen la elección, y la definen en función de esto, en función de que cuando una elección es muy reñida y está dividida en casi partes iguales, ¿de qué manera vamos a lograr persuadir a ese electorado para que tienda a votar por la opción que nosotros representamos? Si le hablamos específicamente a ese elector, que es el que vea dos o más opciones, es donde está el triunfo electoral. Y vamos a ver ahorita por qué. ¿Cuál sería entonces la meta en una contienda electoral? ¿Quién me dice? En una elección. ¿Ganar? Ganar. Ganar a los switchers. Esa es, ¿le pasas? Esa es en realidad la meta. Nosotros le llamamos tasa de conversión switcher a leal. ¿Cómo vamos a hacer que el switcher que repartía esos boletitos entre dos opciones y que decía de repente, a Peña Nieto le doy 4 boletitos, a Josefina le doy 3 y a Andrés Manuel le doy 3, de repente empieza a decir, a Peña Nieto ahora le voy a dar 5, no, mejor le voy a dar 6. Y empieza a tener un comportamiento con una tendencia de switcher a leal Peña. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, cómo es que hay que favorecer para generar una atracción en esa conversión, en esa tasa que convierte al switcher y que de repente ya dice, yo ya soy leal y yo ya mis 10 boletitos se los doy a Peña antes de la elección. La campaña entonces, como hablábamos hace un momento, es una historia de 3 personajes. Está el leal, que cada vez es menor. En muchos países vemos que ese votante que dice sí o sí voto, así me dieras, si me das 1 millón de votos, el 1.000.000 de votos se lo doy a esta opción. Ese es el leal, el que siempre va a votar por uno, pero que cada vez es menor. Después está ese switcher, que es cada vez mayor, que es este elector que le gusta participar, que le gusta informarse, que está constantemente cambiando, que le gusta entrar a las redes sociales, etcétera, etcétera. Y está el anti. El anti es el que nunca va a votar por nosotros. Este anti es al revés, es el contrario del leal. Este anti lo que dice es, si me das 1 millón de votos, ni con 1 millón de votos le daría un solo voto a esta opción. Mi millón es para tal. Y entonces se convierte automáticamente en un anti. Pero este anti normalmente lo que hace no es votar a favor. El anti lo que hace es votar en contra. Normalmente el anti lo que dice es que yo por él no voy a votar, me voy para acá porque ese no me gusta nada. Y entonces... esto es en base a los estudios que hemos hecho en México. Sí, hemos visto que ha tendido a variar ese número entre esos, sí. Sí, en algunos casos el anti se abstiene, pero normalmente lo que detectamos, que vamos a ver a continuación, ahorita en unas gráficas que les voy a presentar, es que la abstención tiene un voto. O sea, hay gente a la que uno encuesta y que dice, yo no voy a votar. O sea, no es que esté en contra de nadie, es que simplemente no le interesa participar. Sí. ¿Han hecho ustedes algún relevamiento en algunos otros lugares que puedan más o menos establecer estos porcentajes como algunos porcentajes razonables o es exclusivamente mexicano? No, sí los hemos hecho, los hicimos en Guatemala y los estamos haciendo en Panamá en este momento y tienen mucha correlación. Sí, mucha correlación. Sí, el comportamiento. ¿Cómo identificas a ese tipo para segmentarlo? Es decir, ¿qué edad tiene el switcher? ¿Qué sexo? ¿Qué le gusta? O sea... Sí, en las mismas encuestas que hacemos, nosotros definimos cuál es el perfil de ese votante. Y sabemos qué medios ve, sabemos qué edad tiene, qué escolaridad, si es hombre, si es más mujer,
si son más jóvenes, si son más adultos, si son más adultos mayores, etcétera, etcétera. Lo tenemos muy preciso y ahorita, si quieren, también lo podemos platicar un poco. Esta metodología que nosotros hemos diseñado cautiva al switcher, pero fundamentalmente lo que hace es generar esa tasa de conversión que se vuelve dinámica a lo largo de la campaña electoral y que vemos cómo ese votante que nos decía reparto mis votos empieza a tener un comportamiento hacia un candidato, hacia una opción, una u otra. Vimos a lo largo de la elección presidencial en México que hubo algunos switchers que tendían hacia Andrés Manuel. Andrés Manuel convirtió a 7% de switchers a leales. Entonces, vemos que el switcher no necesariamente tiene orientación, en realidad no la tiene, pero está esperando entre ventajas y desventajas. Vamos a ver ahorita más precisamente cuál es el perfil del switcher, pero está muy, muy definido este switcher, cómo es más o menos su comportamiento, cómo es su manera de ver a los candidatos. Gabriel González Molina, que es el que hace las encuestas, el doctor Gabriel González Molina, que él fue director de Gallup muchos años y que inventó esta metodología para medir ese comportamiento del switcher, él le llama que esto es como un gran lago. Entonces él dice que cuando empieza la elección, imagínense que es un lago la elección y que los pececitos son los electores, pero hay un grupo de ellos que son los switchers. Entonces él dice que su metodología, perdón que lo evoque así, pero así es como él lo platica, es como un sonar, dice. Entonces mi sonar lo que hace con este tracking, que es un tracking que se hace todos los días, diario, detecta dónde están los pececitos. Entonces dice que hay que llevar la barca hacia esa zona para echar ahí el anzuelo que quiere el switcher y subir pececitos a la barca. Entonces él dice que subir los pececitos es hacer esa tasa de conversión switcher a leal. Cuando ya están en tu barquita, te los llevas y ya son tuyos, ¿no? Ahí está el laguito de los pececitos. Esta es una de las gráficas que ahorita les voy a explicar. Las barras que vemos en color rojo son los leales a Peña Nieto. Los que se ven en color verde son los leales de AMLO. Los que se ven en color morado no se distingue mucho. Es el siguiente color, son los leales a Josefina. Después está Cuadri, que es muy pequeñito, y enseguida la barra de arriba de los azules son los switchers. Este tracking lo iniciamos el 20 de abril. Ese fue el primer día que levantamos. Y ese día los switchers marcaban 62% de los electores. 62%, Peña Nieto tenía 18 en ese momento, Andrés Manuel tenía 11 y Josefina tenía 8% de leales, de votantes que nos decían, mis 10 boletitos van para esta opción. Y los demás repartían sus boletitos. 1,200 entrevistas diarias en las 20 zonas metropolitanas más pobladas de México, con más votantes, y las barras le llamamos moving average, que es, cada barra significan 3,600 entrevistas. Sumamos la de lunes, martes y miércoles, y después el jueves quitamos el lunes, sumamos martes, miércoles y jueves, y así. Entonces, los márgenes de error tienen que ver con un 3% de barra a barra. Cuando hay un cambio de 3% es estadísticamente significativo. El porcentaje con relación a la población de México, el porcentaje de las 1,200 encuestas corresponde a cuánto más o menos, de cantidad de encuestas hechas. 1,200. Sí, pero en porcentaje. O sea, de la representación. Ah. No te lo sé decir ahorita de memoria, pero échale la suma. Son 70 millones de electores, votaron aproximadamente 40 y tantos millones. Sí. Esta barra representa toda la elección y esta es la que presentamos cuando algunos de los encuestadores dicen que no pasó nada durante la elección, pero sí pasó. Y aquí lo vamos a ver claramente como el 23 de abril había 39 personas que decían que iban a votar por Peña Nieto, sumando leales con switchers. Por Andrés Manuel había un 28%, 29%, y por Josefina un 27%. En ese momento así estaban.
pero conforme fue moviéndose la elección, llegó el famoso 11 de mayo, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, los mexicanos por supuesto que saben, que fue el día que fue Peña Nieto a la Ibero, fue a una universidad. Y entonces en esa universidad los jóvenes se le enfrentaron, le sacaron temas del pasado que había habido en el Estado de México, de Atenco y algunas situaciones que habían sucedido ahí, y lo increparon, se dio ahí una situación un poco caótica, Peña Nieto terminó de dar la plática que iba a dar y se fue, y entonces se generó un movimiento que se llamó el 132, que eso sí deben de conocerlo la mayoría de ustedes. A partir de ese momento, la campaña de Peña Nieto empezó a enfrentar mucho encrispación, había ataques constantes, este movimiento empezó a generar más movimientos alrededor del mismo 132, los jóvenes aparentemente estaban totalmente en contra de esto, ellos lo que exigían era un poco que supuestamente no hubiera una imposición de las televisoras para Peña Nieto, y etcétera, etcétera, etcétera. Era un movimiento más casi anti Peña Nieto y anti Televisa que un movimiento a favor de algo, pero eso, aunado a que lógicamente nuestros adversarios capitalizaron correctamente esa circunstancia, empezó a subir el PRD, que iba en segundo lugar, de esos 29 puntos hacia el 23 de mayo, o sea, 12 días después, Peña Nieto había bajado a 33 y Andrés Manuel ya estaba en 36, según ese tracking que nosotros hicimos. 10 puntos en caída libre en casi 10 días. Y ese fenómeno lo vimos a partir de los switchers, de cómo ese que decía, no sé por quién voy a votar, de repente empezó a inclinarse hacia la otra opción. Y ahorita les voy a hacer una pregunta con relación a eso. Sí. ¿Esta encuesta se publicó en algún momento? No, no se publicó. No. No, no se publicó. Hubo una encuesta que se publicó en el Reforma, que ellos, más o menos en estas fechas, dijeron que el PG ya había alcanzado, Andrés Manuel, así le decimos en México, el PG. Andrés Manuel había alcanzado o estaba alcanzando a Peña Nieto y prácticamente estaba empatada la elección, lo cual sí era cierto. No todas las encuestas lo tenían, nosotros lo teníamos medido muy claramente y a nosotros nos arrojó este resultado. El 23 de mayo, 3 puntos arriba estaba Andrés Manuel de Enrique Peña Nieto, y entonces en ese momento se hizo un ajuste en la campaña, y se hizo un ajuste en función del conocimiento de los switchers, de que veíamos cuál era la tendencia que tenían, sabíamos qué grupo switcher era el que estaba inclinándose más ya por Andrés Manuel y cuáles eran los que estaban enojados incluso con lo que había pasado en la Ibero, no necesariamente de Peña Nieto, porque él en realidad pues nunca dijo nada en contra de los jóvenes, pero sí hubo unos priistas que comentaron cosas desatinadas y que no fueron las correctas en su momento, que hicieran acarreados, etcétera, lo cual lógicamente generó más encrispación y se generó este movimiento estético que arrastró la elección hasta este punto, ¿no? Le pasamos. Pero entonces, ¿quién es ese switcher? ¿Quién es ese switcher? Porque les decía hace un momento que cuando pasó todo esto, sí vimos un grupo muy claramente movido hacia más votar en contra de Peña que a favor de Andrés Manuel, pero que realmente se movió y que hizo que la balanza cambiara en 10 días, 10 puntos. Ese grupo, ¿quién creen que fue el que más tendió a estar en contra en ese momento y pensar que quizás Andrés Manuel era la opción? ¿Los jóvenes? No, parecería que eran los jóvenes, pero eran los papás de los jóvenes. Eran los papás de los jóvenes y lo que detectamos es que los papás estaban indignados de que a los jóvenes los trataran como unos acarreados. Y el papá salió ideológicamente a defender a su hijo, inclinándose un poco a pensar que quizá podría votar por otro partido que no era el que se había inclinado en contra de los jóvenes. Eso fue lo que detectamos. Y entonces les voy a hablar de estos 3 personajes. Esos 3 personajes que ya los vimos ahorita un poco por encima, pero vamos a hablar un poquito más a detalle de quiénes son estos 3 personajes, ¿no? Yo digo que es una historia de la vida real y que este es el perfil y existen los que son los leales y estos leales son los que de forma muy segura y contundente ya definieron su voto y ya definieron hacia dónde van a inclinar su preferencia electoral. O sea, con toda seguridad y firmeza, ya saben por quién. La campaña hacia este elector normalmente ya no hace que se mueva, lo único que hace es reforzar y quizás enorgullecer su voto, pero no hay nada que hacer para moverlo. Este ya sabe por quién va a votar. Después está el anti.
que son estos que con toda seguridad y con firmeza no van a votar nunca por una opción. Este anti vota más en contra, como les decía hace un momento, vota más en contra que a favor, pero ya están con toda seguridad, saben por quién no van a votar. Y entonces llega el switcher, y este switcher es el que con toda seguridad y firmeza saben que van a votar, pero que miran dos o más opciones. Ellos están seguros que van a ir a votar, pero están esperando a ver qué ventajas, qué desventajas se encuentran en las opciones que ellos están viendo, si son dos, si son tres, qué es lo que me van a decir, me van a hablar a mí, no me van a hablar a mí, me voy a dejar seducir o no. Eso es lo que yo quiero escuchar, qué opciones me ofrece. Lo que sí hemos notado que el grupo, hay switchers en todos los grupos de edades, pero sí hemos notado que los switchers tienden más a estar entre los 18 años y los 40 años. Son más este electorado que lo que espera y que su definición de vida está en los próximos 6 años, que ya acaban de terminar la escuela, ya salieron de la universidad, algunos están por salir, otros se acaban de casar o están por casarse, algunos tienen hijos o están por tener hijos, y ellos no pueden esperar a ver si en 20 años la cosa va a cambiar. Ellos lo que necesitan es tener la seguridad en ese momento de qué me va a pasar dentro de 6 años, qué me está ofreciendo esta opción, que dentro de 6 años me va a dar la oportunidad de tener casa, de poder tener un trabajo, de poder establecerme, de poder tener una estabilidad en todos los sentidos, sobre todo económicamente. Sí. Decís ahí que los indecisos son distintos a los switchers, porque los indecisos, supuestamente por lo que decís, son neutrales y los switchers no. Sí. ¿De dónde sale ese concepto de que los indecisos son neutrales y los switchers no? ¿Por qué los indecisos son neutrales, a tu criterio? Sí. Un indeciso puede ser un switcher. Puede estar indefinido en la toma de decisiones entre una o más alternativas y ser un indeciso y no un switcher. ¿Qué lo distingue? De este neologismo, esta expresión tan original, ¿qué es lo que realmente distingue un switcher de un indeciso? Bueno, sí. No veo la neutralidad en el indeciso y la no neutralidad en el switcher o viceversa. Sí, tiene que ver un poco con lo que me preguntaban hace un momento. Sí. Tiene que ver un poco con que el indeciso, pues, es eso, no decide y se va más hacia la abstención. El switcher no es indeciso. Él no está diciendo, híjole, no sé por quién no va a votar. No, él sabe que va a votar. En ese momento no sabe por quién, pero no está preocupado por saber en ese momento por quién. Él está esperando a ver qué ventajas me ofrece este candidato o qué desventajas me ofrece este otro para no votar por él. O sea, él está con toda seguridad y firmeza, sabe que va a ir a votar, pero quiere esperar a ver qué es lo que va a pasar a lo largo de la elección. En algunos casos, los switchers empiezan a inclinarse y a definirse un mes antes de la elección, pero incluso hemos detectado, y pasó en estas elecciones, que el switcher, aunque tenga ya una tendencia, porque siempre hay un pequeño grado hacia un lado o hacia otro, pero que a la mera hora de ir a las urnas, pues puede llegar y decir, bueno, a este no le hemos dado nunca chance de gobernar, pues mi voto se lo voy a dar a él porque los otros, la verdad es que siempre han hecho puras cosas malas o nunca nos han cumplido, ¿no? Pero al final de cuentas, el switcher sabe que va a votar, pero quiere elegir, quiere tener esa oportunidad de discernir su voto, de reflexionarlo, de pensar cuál es lo que le conviene, cuáles son sus expectativas de vida y en función de eso decir, bueno, con esta persona me está ofreciendo que en los próximos 6 años voy a estar de esta manera o voy a lograr esto o voy a obtener tal cosa. Y esas son partes de las variables, ¿no?, que van definiendo a este votante. Pásale. Bueno, esto ya lo vimos. Finalmente, los switchers que están de alguna manera al centro, los antípodas son leales y antis. El anti ya sabemos que rechaza el voto, se va en contra totalmente. El leal está muy firme y muy claro de elegir. Y el switcher es el que está esperando y que no porque simplemente te acepte va a votar por ti, pero está esperando a ver qué le vas a decir para elegir. ¿Por qué existen los switchers? Me voy a ir ya rápido. Los switchers existen por esto, porque hay lejanía. Los políticos dejaron en algún momento de comunicarse con la gente. Cada vez más hay descontento, hay lejanía.
las promesas de campaña no se cumplen, los políticos empiezan a perder credibilidad, bueno, no empiezan, tienen baja credibilidad, y el ciudadano de a pie la verdad es que ya no quiere saber de políticos, le interesa que su gobierno trabaje correctamente y por supuesto que administre correctamente ese gobierno para tener condiciones de mejorar su estado de vida, pero el político como tal lo ha alejado. No pertenece a ningún partido político, él puede votar por uno que por otro, puede votar en México por el PAN, que por el PRI, que por el PRD. No pertenece como tal a ningún partido. Por eso puede inclinarse y por eso puede ver a varios. ¿Por qué van en aumento? Lo que decíamos ahora, la desacreditación de los políticos, esto es una cosa fundamental. La pérdida de lealtad en las familias. Antes los papás decían, todos van a votar por el PRI, y todos votaban por el PRI. Y ahora ya no. Ahora el papá puede decir, todos van a votar por el PAN. Y el joven dice, ¿y yo por qué? ¿No? Yo quiero votar por el PRD, o yo quiero votar por el PRI. Ya esa lealtad que había popular en las familias, en las empresas, ya eso ya no existe. Cada vez menos. Aunque te digan, tienes que votar, la gente ya sabe que su voto es secreto y va y vota por otro. La sociedad contemporánea tiene nuevos síntomas, que es lo que decíamos hace un momento, ¿no? La información cada vez llega más rápido, fluye más rápido, las redes sociales, el internet, los noticieros, ya cada vez la gente busca más, quiere estar más informada, quiere meterse más al tema. Obviamente quieren participar, lo que la sociedad en la actualidad busca es tener una relación con ese político o ese gobernante. Una relación quiere decir que ese señor algo diga para mí. Yo, la gran carretera esa que van a hacer allá por no sé dónde, no me interesa, porque ¿y yo qué voy a obtener? Esa carretera, ¿qué me va a dar a mí? ¿Qué tienes para mí? La gente se ha vuelto más egoísta en eso, ¿no? Y quieren que les hablen a ellos directamente. Yo tengo para ti tal, ¿no? Esa es esa relación que busca la gente. Obviamente aumenta cada vez más el rechazo a la clase política y los nuevos temas de interés. Aquí está lo de los indecisos. Los indecisos, como decimos, no son switchers, ¿no? Siempre consideran dos o más opciones. Los switchers nunca son neutrales y el problema es que estas encuestadoras no saben identificar ese votante. ¿Cómo es el switcher? Pues es un poco así, es el más informado, es el más sensible, es el que más cuestiona, es el más reflexivo y es el electorado con mayor crecimiento. O sea, a él le gusta estar reflexionando, le gusta pensar y elegir, ¿no? Antes éramos más votantes que electores, ¿no? Íbamos y votábamos por el que creíamos que ya hacía automático, pero ahora nos gusta elegir. Yo, ¿por qué voy a votar otra vez por este? Prefiero esperar a ver qué me dice este otro, ¿no? Las 3 reglas, nos vamos a ir rápido. La regla número 1 para cautivarlo es ser un líder auténtico. Son las reglas para los candidatos y que después hay que comunicar lógicamente, ¿no? Los switchers no buscan una persona ideal, lo que quieren en realidad es un líder auténtico, alguien a quien seguir, alguien que los cautive, alguien que los emocione, alguien que les dé ánimo, que digan, este cuate me cae bien, siento que por ahí es, ¿no? Él me atrae, me lleva con él. Ese es un líder auténtico, el que no necesita decir, síganme, sino que la gente los empieza a seguir. La 2, defiende los intereses del elector. O sea, lo importante no es lo que quieres decir, sino que el switcher necesita de ti, ¿no? ¿Qué es lo que necesita de ti? ¿Qué es lo que está esperando escuchar? En función de la problemática del lugar. En diferentes países y en diferentes lugares serán cada una específica a la gente que vive ahí, pero cada una en particular tiene que tener un diseño de acuerdo y acorde a lo que en ese lugar se necesita. Y la 3, pues es inspirando ánimo, el entusiasmo, cómo logramos hacer que la gente se sienta bien, cómo logramos elevar ese estado de ánimo. Y nosotros siempre decimos que es una parte muy importante de la comunicación política. ¿Cómo hacemos que con un mensaje la gente se identifique con ese candidato, pero con estado de ánimo positivo? Que se levanten desde la mañana y digan, hoy me siento muy bien y no sé qué pasa, pero estoy con mucho ánimo. Y eso hace que las cosas pasen y que la gente esté más contenta y que se vayan a trabajar con más fuerza, con más energía y más entusiasmo, etcétera, ¿no? Y todo eso es lo que hay que generar a lo largo de la campaña. Entonces, ¿hacia dónde orientamos la comunicación? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y nosotros tenemos esta metodología que es mediante el tracking switcher, que es las barras y las gráficas que vimos, después la metodología para cautivarlos en función de las necesidades que tiene ese grupo y ese electorado,
logramos una mayor precisión y menor margen de error a la hora de la elección. Para recalcar, hay que hablar y hay que ver el comportamiento del elector, no la tendencia, no cuál es la tendencia hacia quién es el que creen que va a ganar, no, cuál es el comportamiento y hacia dónde se va a ir a mover ese elector. ¿Cómo le comunicamos al switcher? Con emociones, con propuestas, con temas, con mensajes, con una relación, con el candidato, nunca con el partido. No les gustan los partidos políticos, pero al final de cuentas, pues el político es una persona y quieren establecer con ellos una conexión para entonces estar seguros de que su voto tiene que tender hacia allá. Gracias. Finalmente, ya sabemos que hay estos tres. Quizás todos tenemos una parte de switcher, en algún sentido. A lo mejor cuando repartimos esos votos son 9 votos, casi es un voto leal, pero tenemos un poco de esta manera de pensar y queremos elegir y tratar de pensar que nuestro voto va a ser el mejor y va a estar bien hecho, ¿no? Las predisposiciones elásticas, que es la intención de votar por un partido candidato, no representa una determinación absoluta, o sea, nunca es absolutamente por él, ¿no? Y no hay indecisos, porque saben que quieren, solo que no ven en ese momento quién lo está ofreciendo y están esperando a que se los digan. Enfocar la lógica del voto al switcher. Y esto fue lo que pasó, ya quedan 3 laminitas, 4, en la campaña para Peña Nieto. Los mexicanos no querían un discurso de confrontación, o sea, empezaron a pelearse y el mexicano empezó a rechazar nuevamente y a decir que mejor no iban a votar, creció la abstención, porque cuando empiezan los políticos a decirse cosas y a descalificar unos a otros, etcétera, la gente se desanima. Y entonces se hizo esto. ¿No hay sonido? Sin embargo, sostengo mi compromiso. Ahora sí. La dinámica de las campañas políticas es compleja y hasta agresiva. Sin embargo, sostengo mi compromiso. Yo no voy a entrar en una guerra sucia. Yo no voy a dividir a México. Pero tampoco voy a permitir que te engañen o te confundan. Por eso, para cada agresión que lancen nuestros adversarios, con datos a medias o manipulados, encontrarás información clara y transparente en nuestra página de internet. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. La segunda era que los mexicanos querían ganar más por su trabajo. Había un tema económico que encontramos muy significativo que era: quiero ganar más por mi trabajo y ayúdame a rendir más mis escasos recursos. O sea, ¿cómo hago que mi dinero se vuelva un poco más elástico y me alcance un poco para más? Y entonces se diseñó esto. Atender estos dos problemas económicos fue prácticamente la clave. Pero ¿cómo le decimos al mexicano o cómo le decimos al elector en cualquier nación que va a ganar más por su trabajo simplemente? Porque la gente lo que decía es que yo salgo a trabajar como he salido desde hace 10 años, solo que hoy sigo ganando lo mismo que hace 10 años, pero las cosas valen 3 veces más. Entonces mi esfuerzo se devaluó, ya no valgo lo mismo, ya por más que me esfuerce, por más que trabaje, por más que haga, voy a ganar exactamente lo mismo y me alcanza para menos. La gente estaba frustrada y se sentía mal con eso. Entonces fueron dos. Una, vas a ganar más por tu trabajo, porque paralelamente voy a hacer, y se hizo un decálogo de la economía familiar. O sea, voy a ayudar a las familias a que tengan menos gasto, a que no suba el precio de la canasta básica, que es lo que constantemente ha estado subiendo en México, y de esa manera hacer que los recursos de esa persona valgan un poco más. Y entonces empezaron a hacer materiales como esto. La frase era: vas a ganar más. Esto es la parte de lo que les decía de que la gente se sentía devaluada, porque decía, bueno, pues ser mexicano es muy grande y la grandeza de México es lo que más añoramos. Me siento muy orgulloso de ser mexicano, pero sin embargo se ha ido perdiendo ese valor. Y se ha ido perdiendo porque todo sigue subiendo, ya no me alcanza para nada, mis hijos tienen que salirse de estudiar para irse a trabajar, etcétera, etcétera. Y entonces buscamos nosotros cómo regresarle ese valor al mexicano a través de mensajes, de qué manera vamos a hacer sentir al mexicano que otra vez tiene valor y que si le damos valor a cada mexicano, le damos valor a todo México, ¿no? Muy buenas noches, gracias por dejarnos llegar a tus hogares, por estar escuchándonos. Muchas gracias a la hospitalidad de Jalisco y muy particularmente de Guadalajara. Estoy aquí
precisamente para compartir con ustedes lo que es mi experiencia en este recorrido que he venido haciendo a lo largo de esta campaña, y donde hay una constante en lo que vengo escuchando entre las mujeres, entre los trabajadores, entre los jubilados, en todas las partes de México. Lo mismo en el norte, en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, que en el sureste mexicano, en Yucatán, en Campeche, en Tabasco, en Veracruz, en Guerrero, en Michoacán, en el centro del país. En todos la gente me dice: no me alcanza lo que gano para poder darle a mi familia lo que merece. Hoy aquí te voy a decir por qué quiero ser presidente de México. Quiero serlo primero para devolverle a los mexicanos paz y libertad. Quiero lograr un México incluyente y sin pobreza. Quiero lograr que realmente los mexicanos tengan acceso a una mejor y mayor educación. El que realmente podamos abrir mayores espacios de oportunidad para todos los mexicanos. Pero el centro de mi propuesta está en que tú ganes más, en que darle valor a tu trabajo, porque al darle valor a tu trabajo es darle valor a México. Para lograr este propósito es importante tomar el camino del crecimiento económico. Quiero paz, quiero estar muy tranquilo al caminar por mi país. Lucharé con un compromiso real. Quiero paz, trabajar, quiero más seguridad por mi país. Lucharé con un compromiso real. Somos la fuerza, somos la nueva era. Comprometidos contigo y con México. Somos la certeza de un futuro mejor. Somos el cambio con rumbo para México. Somos la fuerza, somos la nueva era. Comprometidos contigo y con México. Enrique Peña Nieto. Comprometido con México. Ese es el del estado de ánimo, evidentemente. Entonces, toda esta combinación de mensajes a partir de la necesidad de este grupo objetivo, que era el switcher al que dirigimos a partir del 23 de mayo toda la atención, estaba centrado en esas dos cosas. Uno, la economía familiar, y dos, el estado de ánimo. Y eso nos ayudó a que hacia el final de la elección, así inició, hacia el final de la elección quedara como con voto leal del 24% más un 14% de switchers. Sí. Andrés Manuel, 19% de leal con 12% de switchers, y Josefina Vázquez Mota, 13% leal con 12% de switchers, lo cual dio ese resultado de 38, 31, 25. Y las conclusiones, ya para terminar y cerrar, y nos podamos ir todos a comer, porque veo que ya algunos tenemos hambre. Sería, como primer punto, la rápida evolución de la sociedad nos mueve a diseñar estas nuevas estrategias, estos nuevos esquemas de comunicación para poder persuadir cada vez más y poder generar esa tasa de conversión de los que están viendo a dos o más opciones a que se inclinen a la nuestra. Dos, que una elección es una historia de tres personajes, como ya lo vimos, los leales, los antis y los switchers. El switcher no es un indeciso y es quien define la elección en la mayoría de los casos, y hay que utilizar mecanismos y construir mensajes que cautiven específicamente al switcher. El modelo, si quieres esto pásalo, los estudios nos dieron simplemente esa ruta para encontrar cuál era el mensaje específico que teníamos que darle a ese votante switcher para poder cautivarlo y convertirlo a leal. Este modelo generó lógicamente una mayor tasa de conversión para Enrique Peña Nieto, y eso fue lo que le valió ganar la elección. Y al final estos son los números del IFE, los números oficiales: 38.21, Andrés Manuel López Obrador 31.59 y Josefina Vázquez Mota 25.41. La encuesta que les mencioné y que les enseñé este tracking nos reportó 4 días antes de la elección 38, 31, 24.6 para Josefina. Desde 4 días antes ya no se movió. El tracking que nosotros hicimos, que no está publicado, espero que me crean, si no, lo podemos, si me contratan, bueno, los puedo llevar para que ustedes lo vean, pero así fue como lo entregamos. Incluso la medición del sábado
cuando ya incluso ni siquiera las encuestadoras tradicionales pueden publicar, nos volvió a dar exactamente ese número, 38, 31, 24.6 para Josefina. Entonces, ahora sí, ¿por qué ganó Enrique Peña Nieto? Sí, por guapo, por guapo. No hay nada más. Gracias.